Bienvenidos a OOTOTV, la investigación de Out of the Office del pasado hacia el futuro. Esta vez nos vamos a meter de lleno en una de las preguntas más complicadas y yo diría que definitorias de nuestra era digital. Porque, mientras la inteligencia artificial se nos mete hasta en la sopa, creando software, arte, de todo, nos topamos con un dilema de frente. ¿Quién es el dueño de la inteligencia artificial? Soy Bob y junto con mi colega Sue vamos a guiar esta investigación sobre el código, los resultados y, claro, el futuro de la propiedad en la era de la IA. Para que nos hagamos una idea de la magnitud de esto, hay que entender que está ocurriendo una revolución, pero en silencio, línea por línea de código. La inteligencia artificial ya no es solo una ayudita, ¿no? Se ha convertido en un programador con todas las letras, capaz de escribir millones de líneas de código sin que un humano meta mano directamente. Y ojo, no es que esto vaya a pasar, ya está pasando. Según datos recientes de GitHub, que es la plataforma de desarrollo más grande del mundo, el impacto es masivo. De hecho, esta cifra nos dice algo brutal. Casi la mitad de todo el código nuevo que se escribe hoy tiene algún componente generado por IA. Soy Sue. Y esa cifra, Bob, es que es para quedarse helado, 40%. Esto nos dice que la IA no es que esté llegando, es que ya está aquí, construyendo la infraestructura digital del mañana. Exacto, Sue. Herramientas como GitHub Copilot ya son casi indispensables para los desarrolladores, ¿no? Aceleran la producción a un ritmo que antes era impensable. Pero claro, mientras celebramos esta eficiencia, todo este torrente de código que sale de las máquinas nos obliga a frenar en seco y hacer una pregunta que, sinceramente, la ley todavía no sabe cómo responder. Y ese es el misterio que va a mover nuestro análisis de hoy. Y es una pregunta que está rebotando en cada rincón de la industria tecnológica, Bob. Si una máquina escribe el código, ¿quién es el dueño? ¿El programador que usó la herramienta? ¿La empresa que creó la IA? ¿O la propia IA? Esta incertidumbre, esta zona gris, es el campo de batalla legal y ético que vamos a explorar. Totalmente, Sue. Y el problema de fondo es que todo nuestro sistema de propiedad intelectual, todito, se construyó para un mundo muy diferente. El profesor Lawrence Lessig de Harvard lo resume perfecto. Dice que el marco legal en el que hemos confiado por décadas simplemente no fue diseñado para obras creativas generadas por máquinas. Es que nuestras leyes de derechos de autor, las patentes, todo se basa en la idea de un autor humano, de esa chispa de creatividad humana. ¿Cómo aplicamos eso a un algoritmo? Es imposible. Es como intentar usar las reglas de tráfico de carretas para una autopista llena de superdeportivos. Simplemente no funciona. Las viejas leyes no le siguen el ritmo a la tecnología, y esto está creando un vacío legal gigantesco, un verdadero lejano oeste digital, donde las grandes corporaciones y las comunidades de código abierto se están peleando por poner las nuevas reglas del juego. Bueno, para poder navegar este territorio desconocido, hemos trazado un mapa para nuestra investigación. Primero, vamos a explorar un choque de titanes entre dos filosofías de propiedad, lo que llamamos la fortaleza corporativa contra la IA del pueblo. Luego, nos vamos a sumergir en la paradoja del resultado. Ahí vamos a analizar la complicadísima cuestión de quién es dueño no solo del código, sino de todo lo que la IA crea. Después de eso, veremos cómo la ley intenta ponerse al día, examinando cómo los sistemas legales de todo el mundo están reaccionando, o más bien fracasando en reaccionar, a este reto. Y finalmente, llegaremos a un veredicto. Vamos a juntar toda la evidencia para proponer una solución bastante audaz. Tratar la IA no como una propiedad privada, sino como un fideicomiso público. Empecemos entonces con nuestra primera sección, la fortaleza corporativa contra la IA del pueblo. Aquí es donde se está librando la batalla ideológica fundamental sobre el futuro de la IA. Y no se trata solo de tecnología, Se trata de dos visiones del mundo totalmente opuestas sobre cómo se debe controlar, poseer y distribuir el poder de la inteligencia artificial. De un lado, los gigantes corporativos. Del otro, una comunidad global de desarrolladores. En una esquina tenemos el modelo de la fortaleza corporativa. Imaginen un rascacielos de vidrio imponente, totalmente sellado. Adentro, las grandes tecnológicas construyen sus modelos de IA y reclaman propiedad total usando los derechos de autor de toda la vida. El código fuente es un secreto guardado bajo 7 llaves y todo el control está en una sola entidad. Ellos son los dueños, los que ponen las reglas y los que deciden quién puede usar su tecnología y cómo. Pero fuera de esa fortaleza, Bob, está surgiendo algo muy poderoso en contra: la IA de código abierto. Este es el modelo del pueblo. Aquí no hay un solo dueño. Al contrario, es un ecosistema vibrante, descentralizado. La inteligencia es propiedad de todos, construida y mejorada por una comunidad global. La propiedad se reparte entre todos los que contribuyen, creando un recurso compartido que, en teoría, nos beneficia a todos. Pero Bob, esa visión tan bonita de propiedad comunitaria, aunque es increíblemente potente, tiene su talón de Aquiles.
El ecosistema de código abierto se enfrenta a unas vulnerabilidades legales muy serias. Un análisis reciente reveló algo alarmante. Más o menos el 35% de las muestras de código generadas por IA tenían lo que se conoce como contaminación de licencias. A ver, Su. ¿Y qué significa eso exactamente para una empresa? Pues significa que una compañía que usa un asistente de IA para crear su producto podría, sin siquiera darse cuenta, meter pedazos de código que vienen con licencias súper restrictivas, como la GPL. Y esta licencia exige que cualquier software que la use también tiene que ser de código abierto. Esto puede desatar una pesadilla legal, exponiendo a las empresas a demandas millonarias e incluso obligándolas a liberar su propio código secreto o a reescribir todo desde cero, que cuesta una fortuna. Es un riesgo tremendo que está ahí, escondido bajo la superficie. Y ese riesgo, esa incertidumbre sobre qué se está metiendo en el código, nos lleva derechito a la siguiente capa de nuestra investigación SUE, la paradoja del resultado. Y aquí, el misterio se pone todavía más bueno. Ya no hablamos solo de la propiedad de los modelos de IA, sino de la propiedad de todo lo que estos modelos generan: textos, imágenes, música y, por supuesto, más código. Bienvenidos a la paradoja, donde las reglas se vuelven todavía más raras y contradictorias, como lo demuestra una controversia reciente que involucra a una compañía llamada DeepSeek. Exacto, Bob. El caso de DeepSeek gira en torno a una técnica fascinante y éticamente, complicada, llamada destilación de IA. Pensemos que es como un proceso de aprendizaje. Hay un modelo profesor, grande y potente como el ChatGPT de OpenAI, y un modelo estudiante, más pequeño y eficiente. El estudiante aprende no de datos crudos de Internet, sino imitando, destilando las respuestas del profesor. OpenAI acusó a DeepSeek de hacer justo eso, usar las respuestas de ChatGPT para entrenar su propio modelo. Y esto nos lanza una pregunta clave de propiedad intelectual. ¿Es ilegal que una IA aprenda de lo que produce otra? Y aquí, Sue, es donde la paradoja explota en una contradicción que es asombrosa. La postura legal de OpenAI parece cambiar drásticamente dependiendo de con quién esté hablando. Por un lado, cuando se defienden de la demanda de The New York Times, OpenAI dice que entrenar sus modelos con datos protegidos por derechos de autor, como los artículos de noticias, es uso justo. Alegan que es para investigar y desarrollar como por un bien mayor, ¿no? Pero, por otro lado, Bob, cuando se trata de sus propios usuarios, sus términos de servicio dicen algo completamente diferente. Establecen con todas sus letras que el usuario es el propietario del resultado que crea. Es una contradicción flagrante. ¿Cómo pueden decir que los datos de entrada son de uso justo para ellos, pero los datos de salida son propiedad exclusiva del usuario? Quieren las dos cosas: el derecho a usar el trabajo de otros para entrenar sus modelos y el derecho a controlar cómo se usan sus propios resultados. Es una postura legal increíblemente hipócrita. Estás escuchando OOTOT con investigación del autor Paul Violo. Bob, esta contradicción tan evidente nos lleva de la mano a la tercera fase de nuestra investigación. La ley intenta ponerse al día. Con las empresas de IA argumentando dos cosas opuestas al mismo tiempo, los organismos legales y reguladores de todo el mundo están en una situación imposible. Están tratando de aplicar leyes de propiedad intelectual del siglo XX, pensadas para libros y canciones, a una tecnología del siglo XXI que rompe todas nuestras viejas definiciones de autoría y creación. Es un caos legal y todos están desesperados por encontrar una respuesta. Y en medio de este caos, estamos viendo cómo surgen enfoques radicalmente diferentes por el mundo. En Estados Unidos, por ejemplo, la Oficina de Derechos de Autor ha tomado una postura muy conservadora. Han dicho que para que algo tenga derechos de autor, se requiere autoría humana. Su lógica es que los derechos de autor están para incentivar la creatividad humana. Por lo tanto, una obra generada puramente por una máquina, sin una contribución humana creativa y sustancial, no puede tener copyright. Es de dominio público desde que nace. Pero si cruzamos el charco, al Reino Unido, la historia es completamente diferente. Sorprendentemente, ellos se adelantaron a este problema hace décadas, creando un marco legal único que ahora, de repente, es súper relevante. Así es. La Ley de Derechos de Autor, Diseños y Patentes del Reino Unido de 1988, de hace más de 30 años, incluye una parte específica para lo que llama obras generadas por computadora. Y esta ley dice que, para una obra generada por computadora, sin autor humano, el autor se considera la persona por la cual se llevan a cabo los arreglos necesarios para la creación de la obra. Pero, esa definición es fascinante y frustrantemente vaga. Es cambiar un misterio por otro. ¿Quién es esa persona que hace los arreglos necesarios? Exacto, Bob.
¿Es el equipo de desarrolladores que se pasó años construyendo y entrenando el modelo de IA o es el usuario final que escribió el prompt, la instrucción específica que generó ese resultado en particular? La ley no lo deja claro y crea una ambigüedad que nos lleva directito al clímax de nuestra investigación. Y eso nos trae a nuestra sección final, un veredicto de fideicomiso público. Aquí es donde vamos a sintetizar toda esta evidencia contradictoria. Porque la evidencia SU no apunta a un solo propietario, ni al desarrollador ni al usuario. Apunta a algo mucho más grande, un conflicto fundamental sobre el uso y la propiedad de los recursos públicos. Exactamente. Pensemos un segundo en los cimientos sobre los que se construye casi toda la IA moderna. No son inventos de una empresa. Son bienes públicos, el patrimonio de todos. Primero, se entrena con el lenguaje y la gramática que todos compartimos, una estructura de comunicación que tardó milenios en desarrollarse. Segundo, se alimenta del océano de conocimiento disponible en Internet. Wikipedia, libros de dominio público, artículos científicos. Es la suma del conocimiento humano digitalizado. Tercero, se basa en matemáticas fundamentales, teoremas y algoritmos que son patrimonio universal. Y cuarto, como ya vimos, a menudo se construye sobre código y bibliotecas de código abierto, que son, por definición, un recurso de la comunidad. Sus orígenes no son privados, son colectivos. Lo que nos lleva a la pregunta crítica, la que está en el corazón de toda esta investigación. ¿Quién es el dueño de la base del código, de la IA, de los modelos de lenguaje, de las matemáticas que componen la IA? ¿Y quién es el dueño del resultado? Si todos los componentes básicos, los ladrillos de la construcción, son públicos y colectivos, ¿cómo puede una sola empresa privada reclamar la propiedad exclusiva del edificio? ¿No es como reclamar ser dueño del aire solo porque construiste un molino de viento? Y esa pregunta, Bob, nos obliga a reevaluar radicalmente el papel del público en todo esto. Lo que nos lleva a esta otra pregunta fundamental. ¿Es el público el motor de la IA, los constructores, los arquitectos? ¿O somos simplemente usuarios pasivos de la tecnología de otro? La verdad es que los datos para entrenar estos modelos vienen de la creatividad y el conocimiento de toda la humanidad. Cada blog, cada foto, cada línea de código, todo se convierte en materia prima para estas máquinas. Estás escuchando Outo, con investigación del autor Paul Bülow. Lo que nos lleva a esta afirmación poderosa y, para algunos, radical. Es la conclusión lógica de todo lo que hemos discutido. Si la IA se construye sobre el lenguaje común, el conocimiento público, las matemáticas públicas y, a menudo, sobre una base de código abierto, ¿no es el público el propietario legítimo de la base de código de la IA? ¿No es un producto privado? Es una infraestructura pública, construida con recursos públicos. Y la implicación de eso es profunda y personal. Lleva a esta conclusión inevitable. La población masiva, como creadores de los datos de entrada y usuarios de los resultados de la IA, es dueña tanto de su entrada como de su salida. Si el público es la fuente de los datos de entrenamiento y también los usuarios finales del resultado, entonces la propiedad tiene que estar en ambos extremos del proceso. Todo esto apunta a una única solución regulatoria clara. Es la única forma de resolver esta paradoja. La dependencia inherente de la IA de las contribuciones públicas individuales requiere una regulación gubernamental para definir la IA como un fideicomiso público. Esto significaría una amplia propiedad pública de la base de código fundamental y que cada individuo sea el propietario soberano del resultado que genere. Este modelo no destruye la innovación, simplemente reconoce de dónde viene todo. Y aquí está el veredicto final y contundente de nuestra investigación. La promoción que hacen las empresas de tecnología de sí mismas como propietarias únicas de la IA es, fundamentalmente, una tergiversación. Es una afirmación que debe ser regulada para garantizar que la IA se desarrolle como un recurso público e imparcial, libre y ético. Decir que son los únicos dueños ignora las gigantescas contribuciones públicas sobre las que se apoya todo su éxito. No es su creación exclusiva, es nuestra creación colectiva. Ahora, Sue, para ser totalmente justos, hay que reconocer el argumento de las corporaciones tecnológicas. Ellos dirían, un momento, sí los datos son públicos, pero ¿quién invirtió miles de millones de dólares en investigación, en centros de datos masivos, en atraer al mejor talento del mundo para convertir esos datos en algo útil? Argumentarían que sin su inversión y su riesgo, esos datos se quedarían ahí, sin hacer nada. Para ellos, la propiedad intelectual no es un fraude, es el incentivo esencial que mueve toda esta innovación. Es un punto válido, Bob, y nos devuelve al corazón del conflicto. Como dijo el profesor Mark Lemlin de Stanford, estamos presenciando una colisión fundamental entre los conceptos de propiedad intelectual del siglo XX y la tecnología del siglo XXI.
Y la forma en que resolvamos esta colisión va a determinar si la IA se convierte en una herramienta para todos o en un motor para concentrar el poder en unas pocas manos. Entonces, ¿qué hacemos? No hay soluciones mágicas, pero sí hay pasos concretos que se están discutiendo. Primero, transparencia radical. Que se exija documentación detallada para crear un rastro de auditoría para cada modelo, que nos permita ver con qué datos fue entrenado. Segundo, necesitamos nuevas herramientas legales, nuevos tipos de licencias diseñadas específicamente para esto. Y tercero, los tribunales necesitan actualizarse, desarrollar nuevas pruebas legales para decidir qué es original y qué es una copia en esta nueva era. Sue, y esto nos deja con una pregunta final, una que cada persona debe hacerse. Cada individuo que use Internet ha contribuido a los datos de entrenamiento y es un usuario del resultado. La pregunta es, ¿cuáles deberían ser los derechos de esa persona? ¿Qué parte del pastel le toca en el futuro de esta tecnología que ha ayudado a crear? El futuro de la propiedad de la IA no es solo una cuestión legal o técnica, es una cuestión social fundamental sobre el valor, la contribución y quién se beneficia de la herramienta más poderosa que hemos creado. La respuesta no se va a decidir en un tribunal o en una sala de juntas, la vamos a escribir entre todos, con nuestras elecciones, nuestras exigencias y nuestra participación en la construcción de este nuevo mundo.